Bendito sea el Señor. Y en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, ahí vamos a empezar hoy nuestro estudio, la celebración de la Pascua judía. Bendito sea el Señor. Padre mío, te pedimos que tú me des palabra, que tú me des inspiración, Señor, que tu pueblo, Señor, hoy reciba conocimiento de lo alto. Padre mío, danos el entendimiento de esta celebración, de la Pascua, Señor, para que nosotros también, Señor, Padre mío, celebremos esa victoria tuya tan grande. Gracias, mi Rey, por darnos, Señor, tu amor, tu perdón, tu misericordia, a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 12, leemos desde el 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán. Bendita sea la palabra de Dios. Pueden sentarse. ¿Qué es entonces la Pascua? El significado de la Pascua. Porque ustedes van a ver en toda esta semana, la Semana Santa, van a ver por televisor, y muchos, por ejemplo en Filipinas, ellos ahí celebran la Semana Santa. Ustedes van a ver cómo sale una profesión y salen castigándose, dándose látigos, haciendo correr la sangre, y luego hasta incluso también hay algunos que se crucifican. Es una forma religiosa que ellos piensan que están acercándose a Dios así, pero vamos a leer la palabra de Dios y nos va a decir cómo es que debemos acercarnos a Él. No es a través del castigo de nuestro cuerpo, sino que es aceptando el sacrificio que ya Dios hizo en la cruz por nosotros. Cristo murió en la cruz para librarnos de la ignorancia, para librarnos de las cadenas, de las opresiones. Hay costumbres, tradiciones que nosotros pensamos que son cristianas, pero a la luz de la palabra de Dios entendemos de que no es así. Dios quiere que tu templo, el templo que es el cuerpo, sea el templo del Espíritu Santo, que viva el Espíritu Santo en tu templo, no que lo castigues, porque con el castigo yo puedo tratar de purgar mis penas por lo malo que he sido todo ese año, pero una vez se castiga el cuerpo, el pecado sigue ahí, la culpa sigue ahí. No hay cambios genuinos. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y le abrimos nuestra vida al Señor todos los días, entonces tiene que haber cambios, tiene que haber transformación. Tenemos que pedirle a Dios: cámbiame, Señor, libérame, Padre, de esto que yo hago y que quiero dejar, pero no puedo. Es porque hay un área todavía en tu vida que no le has entregado a Dios. Hay un área en ese corazón que todavía necesita ser entregada a Dios. El Espíritu Santo te lo revelará. El Señor dijo: yo tengo que irme, pero voy a dejarles el Espíritu Santo. Él los revelará todas las cosas. Vamos a pedirle al Señor que nos revele esta fiesta tan importante para los judíos. Aquí en Éxodo capítulo 12 ya han pasado 9 plagas que han golpeado a Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué vinieron esas 10 plagas? Primera plaga: las aguas se convierten en sangre. Segunda,
salen multitudes, miles y miles y miles de ranas salen del río y llenan todo el país de Egipto. Tercero, llegan los mosquitos, luego los tábanos, una terrible peste sobre el ganado, luego úlceras sobre todas las personas, luego cayó un granizo, luego las langostas, luego las plagas de las tinieblas y de la oscuridad, la muerte luego, la última de todos los primogénitos. Cada una de estas plagas era Dios castigando a un dios idólatra de Egipto, cada uno de esos dioses. El río Nilo era muy importante para ellos. Era un dios, ellos lo veneraban como un dios, el dios que daba la vida, el dios Nilo. Y cuando él le convierte esas aguas en sangre, que para ellos era algo impuro, castigó a ese Dios. Así lo venció nuestro Dios Padre Todopoderoso, con cada una de esas 9 plagas. Cada una de ellas significaba algo. Ellos le tenían terror a la oscuridad y llegó la oscuridad por muchos días también. Estaban aterrorizados ellos y no podían sus dioses vencer al verdadero Dios que vive en los cielos para siempre. ¿Por qué les llegó todas estas plagas a ellos? Porque Egipto fue esclavizado durante 430 años. Llegaron allá a través de Jacob, llegaron a través también de José, que había sido coronado como el segundo en más autoridad después de Faraón. Llegó Jacob con todos sus hijos, llegaron como 70 personas y luego crecieron tanto que los egipcios tuvieron miedo y los esclavizaron. 430 años esclavizados, eso es mucho tiempo, pero llegó el tiempo de la libertad. Llega el tiempo cuando el cumplimiento de la palabra de Dios, aquel libertador que había sido prometido, estaba listo y era Moisés. Milagrosamente ustedes conocen la historia de Moisés, cómo había sido salvado pequeño, porque llegó un tiempo donde estaban matando a todos los hijos varones porque estaba creciendo demasiado la raza hebrea en Egipto. Entonces uno de los faraones mandó a matar a todos los hijos, niños hebreos que nacieran, pero salvaron a Moisés. Ustedes conocen toda esa historia maravillosa. Y ese Moisés entonces crece, Dios lo prepara durante 40 años en otra tierra donde tiene que huir, a tierra de Madián, y allí pasa 40 años cuidando ovejas. Era el prototipo del que habría de venir. Todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es el prototipo, el modelo, la sombra de lo verdadero que habría de venir en el Nuevo Testamento. Ese Moisés entonces era el prototipo de nuestro libertador, de nuestro Mesías. Era la sombra de aquel que habría de venir. Él libertó a Israel de esos 430 años de esclavitud. Nuestro Señor Jesucristo nos libertó también de la esclavitud que reinaba sobre nosotros, el pecado, la muerte. Nuestro Señor Jesucristo venció. Todo es entonces un prototipo, un ejemplo, un modelo de lo que habría de acontecer. Entonces, poniéndolo en esa perspectiva, también cuando Adán y Eva pecaron, que ellos se cubrieron, ¿con qué se cubrieron? Con un delantal de hojitas se tejieron, un delantal. Pero el pecado ya no se podía cubrir así nada más con un delantal de hojitas. Ya había pasado algo muy grave. Se había roto la relación que teníamos con Dios Padre. Dios Padre venía todas las tardes a entrevistarse con Adán y Eva y hablaba con ellos. Y ellos podían comunicarse, podían verlo y no morir. Pero cuando Adán y Eva decidieron obedecer la voz del enemigo, entonces cayó una separación terrible. Ya no nos podemos acercar normalmente a Dios. Hay una separación por el pecado. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Hacerles un delantal o vestidos de piel de animal. ¿Qué hubo ahí? Un sacrificio, un derramamiento de sangre.
sin derramamiento de sangre. Dice la palabra en Levítico 17:11 y Hebreo 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso entonces hubo aquellos sacrificios que diariamente tenían que llevarse delante de Dios. Todos los días tenía que sacrificarse un cordero, un toro. Tenía que sacrificarse. Si la persona no tenía ese dinero, traía palomitas. Algo tenía que sacrificar. Pero tenía que haber derramamiento de sangre. Y era una esclavitud total. Y eso era solamente para calmar la justicia que Dios exigía, porque había habido pecado. Y solamente ese derramamiento de sangre constante daba un año más. Y tenía que entrar un sacerdote cuando ya se hizo el tabernáculo. Tenía que entrar un sacerdote allí una vez al año igual, hacerlo otra vez para que nuestro Dios se agradara de ese sacrificio. Todo esto era, como les repito, modelo, prototipo de lo que habría de venir. Ahora, volviendo a las 10 plagas, cuando ya se han cumplido las 9, falta una sola. Nuestro Dios le dice a Moisés, tienen que sacrificar un cordero. Y ese cordero tiene que ser un cordero santo. Más bien, me corrijo, ese cordero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin arruga, sin mayugaduras, nada. Y ese cordero representaba ¿a quién? A Jesús. Solamente un cordero santo, perfecto, podía ser inmolado. Ellos escogieron así, hicieron como Dios le mandaba. Es importante hacer como Dios lo ordena. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero servir a Dios a mi manera. Muchas veces decimos, mira, yo lo entiendo así y esa es la forma en que yo lo sirvo. Muchas veces decimos, mira, yo sirvo a Dios en mi casa, yo trato de ser bueno, de hacer buenas obras, de orar aquí en mi casa, no es necesario ir a la casa de Dios. Pero así no es que Dios lo ordena. En la palabra de Dios nos dice, en Hebreos 10, nos dice que vayamos a la casa de Él, que nos reunamos, que nos unamos porque somos familia, nos necesitamos unos a otros. Aquí es en donde el Señor nos abre el entendimiento. Aquí es en donde el Señor nos dice, debes hacer esto. Donde otra persona te mira y te dice, te veo con una carga, dime qué es, quiero orar por tu carga. Cuando nos volvemos a esa familia, el enemigo no nos va a sacar de aquí de la casa de Dios. El salmista David decía, mejor es estar un día en las puertas, en los atrios de la puerta del templo de la casa de Dios, que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en la casa del Señor, aunque sea un día, decía el salmista, en la puerta, allí orando, allí arrodillado, pidiéndole, déjame entrar a la casa. Y nosotros que tenemos oportunidad. Entonces es importante, amado, que vengamos a la casa de mi Señor para que nos alentemos, nos exhortemos, para que el Señor nos enseñe estas verdades. ¿Qué es la Pascua? Muchos de ustedes dirán, ¿y por qué una iglesia evangélica como somos nosotros somos cristianos evangélicos? ¿Por qué nosotros celebramos la Pascua? Nosotros celebramos las fechas litúrgicas, la Pascua, celebramos la Semana Santa, celebramos la resurrección, no solamente una vez al año, sino todos los domingos, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted se lleva ese pedazo de la palma y usted se hace una cruz, he visitado alguna casa cuando vamos a evangelizar y vemos entonces aquella crucecita hecha con las palmas de la Semana Santa y la ponen detrás de su puerta para protección.
esa cruz no le va a proteger. El único que protege es Cristo en su corazón. Es cuando vive Cristo verdaderamente en su corazón y usted se ha rendido y usted le dice: esta casa pertenece para la gloria tuya y la honra tuya. Mi vida te pertenece, Señor. Yo quiero servirte. Entonces entra una protección, una cobertura sobre tu casa. Pero si tú pones una cruz allí y no le sirves a Dios, de nada sirve. Puedes abrir la Biblia en el Salmo 91, no te va a proteger. El único que protege es nuestro Dios cuando le servimos a Él. Si abrimos en el 91, entonces dice allí: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero tengo que vivir bajo la sombra de Él. Tengo que servirle paso a paso y decirle: Señor, quiero beber de ti, quiero aprender de ti, quiero saber tu palabra. Y no andar como ciegos liderando a otros ciegos. La palabra es la única que me puede enseñar la verdad y la vida. ¿Qué hicieron entonces ellos al sacrificar al cordero? ¿Qué hicieron con su sangre? ¿Qué les ordenó el Señor? Ponerla en los marcos de la puerta y en el dintel de arriba, marcarla con sangre. Y algo precioso: Pascua en hebreo quiere decir pasá. Así es que se pronuncia la palabra pasá. Y esa palabra en la raíz hebrea significa o saltar o pasar por alto. ¿Qué significa eso? Que cuando bajó el Espíritu de Dios para hacer justicia en Egipto por la muerte de los hijos de los hebreos, llegó el tiempo de la justicia. Va a llegar tiempo de justicia también para la tierra. Va a llegar un tiempo del juicio, amado. Dios es Dios de gracia, pero también es dura, dice la palabra, dice: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Mejor sirvámosle, amados. Entreguémonos a Él. Sirvámosle de todo corazón. Entremos en una relación de amor, de gracia y de conocimiento. No le sirvamos por miedo tampoco. Por miedo tampoco sirve. Usted puede ser un padre severo en su casa y todos los hijos están atemorizados cuando usted llega, pero esos hijos, cuando usted se va, ellos ríen, ellos gozan. Qué duro sería eso, ¿verdad? En cambio, un padre que realmente ama, recoge a esos niños, habla con ellos. Si se han portado mal, les va a decir: yo los amo igual. Los amo igual, ustedes son mis hijos y jamás dejaré de amarlos. Ese es nuestro Dios. ¿Qué modelo usted tiene de Dios? ¿Un padre amoroso o un padre con un látigo? Tal vez el modelo que usted tenía de un padre era alguien que llegaba con un palo y a pegarle a todo mundo. Ese no es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial que tenemos nosotros es un Dios de gracia, de misericordia. Es un Dios de amor. Es un Dios que quiere que tú te acerques. Él quiere llenarnos del amor de Él para que podamos perdonar, para que podamos nosotros servirlo a Él realmente como Él quiere que le sirvamos. Cuando salió el Espíritu entonces a hacer justicia, el Espíritu de Dios, porque fue el Espíritu de Dios fue el que llegó a entrar y dice: mi Espíritu pasará y en la casa donde no esté marcada, ahí entraré, pero donde esté la sangre del Cordero yo pasaré por alto. Y eso es lo que quiere decir la palabra Pascua en hebreo, pasar por alto. Por eso en inglés se llama Passover. Passover. Su vida está marcada con la sangre del Cordero. Márquesela, marque su vida, marque su vida y dígale: Señor, márcame, yo me baño con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor dice: eres mi hija, eres mi hijo, voy a tomar toda tu familia y los voy a proteger en contra del maligno. ¿Qué más protección que esa queremos? Muchas personas, cuando llegamos a aconsejar, nos dicen: pastor, cometí un error, me fui a hacer una limpia. Yo no sé, me explicaron que era más o menos una limpia.
Pensé que la limpia solamente la hacían los brujos aquellos. Que con una ramita le decían así y y echamos fuera espíritus. ¿Qué espíritu va a echar un brujo? Lo que los vas a llamar. Va a llamar y a veces la persona va a que le sanen de un dolor de una pierna y la persona dice, uy, se me sanó, y no sabe qué le va a pasar a la otra. No tienen poder, amado. Dios sí tiene poder. El que servimos sí tiene poder. Él da la vista a los ciegos, oído a los sordos. Se levanta el cojo, sale adorando a Dios. Ese mismo poder, amados, ese mismo poder que vimos en nuestro Señor Jesucristo, Él le quiere dar a la iglesia y Él te lo quiere dar a ti. Para que salgamos a hablar de un Dios vivo. No un Dios que no tiene manos. Tiene ojos, mas no ve. Tiene manos, mas no abraza. Tiene pies, mas no anda. Tiene boca, mas no habla. El Dios que nosotros servimos sí hace. Sí habla. Tú te puedes acercar en tiempos difíciles. También les dijeron que no iban a comer pan leudado. Y eso tiene una explicación. Vamos a leerlo en Romanos 6, 17 y 18. La salida de los israelitas de la esclavitud de Egipto simboliza una persona dejando atrás la esclavitud de una vida llena de pecado. Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervo. También les acabé de decir que el Señor les dijo, nuestro Dios le dijo a Moisés, no comerán pan leudado. No van a tomar un pan que es simple, que no ha sido leudado. ¿Qué significa esto? Uno, que no tuvieron el tiempo porque la salida era urgente. Va a llegar esto en la noche, al otro día ustedes van a salir. Van a comer de ese cordero solamente asado. No van a dejar nada. Lo que quede va a ser puesto en el fuego y sacrificado. Y van a tomar de este pan que no ha sido leudado. Y va a significar dos cosas. Uno, que ustedes salieron apresuradamente de Egipto. Y dos, que cuando el pan está leudado, significa que ha sido contaminado por el pecado. Ustedes se van a mantener apartados de eso. Dios les ordenó a los hebreos israelitas guardar ese día solemne a perpetuidad, el día de Pascua. Comerán el cordero asado con hierbas amargas para que recordasen que estuvieron 430 años y que Dios lo liberó de las manos de los egipcios. Y deberían comer pan sin levadura también. Entonces hasta el día de hoy los judíos hacen eso. El Pascua, por ahí el viernes ellos de la Semana Santa, el Viernes Santo a las 6, ellos hacen esa cena de la Pascua. Ellos recuerdan que el sábado es el día de la Pascua para ellos. Ellos recuerdan la salida de Egipto. Comen estas hierbas amargas recordando que pasaron 430 años amargamente esclavos en Egipto. Ahora también vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer qué significa para nosotros. Vamos a ir a Lucas 19, 28 y 44. Ya los niños leyeron acá y no vamos a gastar mucho tiempo allí. Vimos los niños como en la entrada gloriosa de nuestro Señor Jesucristo allá a Jerusalén. Lucas 19, 28, 44, ustedes lo van a leer en casa. Si está escrito en la Biblia y está ahí es para que nosotros lo recordemos.
No es para que nosotros lo ignoremos. No hay ninguna parte en la Biblia que nosotros podamos decir, ya no la necesito. Hay muchas cosas del Antiguo Testamento que ya fueron abolidas. Sí. Hay muchas leyes que quedaron abolidas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que el Antiguo Testamento era el modelo, era prototipo de lo que iba a venir. Había muchas leyes muy duras, amados, en el Antiguo Testamento. Habían leyes tan duras que exigían que si teníamos un hijo en ese tiempo bíblico del Antiguo Testamento, si alguien tenía un hijo que fuera borracho, que maldecía a sus padres, que maldecía a Dios, ese hijo debía morir apedreado. Era una ley dura. Pero gracias damos a Dios que Dios nos libró de esa ley que nos decía somos pecadores, que habíamos pecado. Nuestro Dios hizo un sacrificio perfecto de una vez y para siempre y nos libró de la muerte, de la ley y del pecado. Amén. Entonces todo eso quedó abolido. Pero hay en el Nuevo Testamento, y también alguna cosa que nosotros recordamos, profetas, consejos, proverbios, salmos, todo eso del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, hay muchas cosas que sí podemos aprender, proverbios, salmos, pero hay leyes que nosotros ya somos libres, que nadie te juzgue, dice la palabra en Colosenses 2:14, que nadie te juzgue a ti ahora por ningún día. Que tú no guardas el sábado, que tú no guardas el sábado. Dice la palabra en Colosenses 2:14, nadie te juzgue a ti por ningún día, ni días de fiesta, ni de luna, ni qué comerás, ni qué vestirás. Porque ahora nosotros estamos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores en libertad. En libertad, amado. Pero tienes que entregarte al Señor y pedirle a Él guianza, porque el enemigo te quiere echar otra vez el yugo de la ley para que tú estés esclava, para que tú estés esclavo de nuevo. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas, ¿quién os engañó? Si yo había predicado el evangelio de la libertad, ¿quién nos engañó de nuevo? Volviendo otra vez a las leyes, a los rudimentos. Todo eso era rudimentos, amados. Ahora nosotros estamos en la libertad de Cristo. Para eso el Señor entró a Jerusalén. Él entró y como nos lo dijeron los niños, entró en un pollino, en un hijo de asna. Estaba escrito ya en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha de venir. En el Apocalipsis está la revelación de Él. Él vendrá montado en un caballo blanco y su lengua será como una espada de doble filo. Ese es el varón de varones, el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero aquí estaba en la entrada de Él, estaba entrando, era en un pollino, en un asnito. Imagínate el Señor andando en un asnito. Ale, asnito, ale. Los judíos lo esperaban al Mesías, era en un caballo grande, blanco, como un rey, para poder echar a estos romanos que nos tienen aquí esclavizados. Pero en lo que llegó nuestro Señor, Él se humilla para poder cumplir el propósito de Dios. Cualquiera de nosotros nos queremos montar en el caballo blanco para que digan, ay, ese pastor cómo predica, ay, esa hermana cómo danza, uy, ese hermano cómo ora, esa hermana cómo ora. Cualquiera de nosotros nos queremos montar en un caballo blanco para que la gente diga, wow, cómo ora, mira cómo profetiza. Pero el Señor se montó en un burrito. En un burrito, porque él no estaba buscando el agrado de la gente, Él estaba agradando a Dios. Si queremos servir, si queremos serle útiles a Dios, tenemos sí que humillarnos, pero hay que humillar es el ego.
El ego es el que tiene que morir todos los días, todos los días. Mata este ego, Señor. Este hombre interior que siempre quiere exaltarse. Mátalo, Señor. ¿Cómo lo mataba Pablo? Todos los días muriendo en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo antes lo hacía para mi gloria, ahora lo hago para la gloria de aquel que vive por siempre y por todos los siglos. Entonces va muriendo ese hombre. Ese hombre tiene que ir muriendo. Ese yo tiene que morir. Ya no soy yo, ya es mi Jesús. Nada puedo hacer yo. Todo tiene que cambiar nuestro hogar. El hombre ya no es el macho de la casa, el que manda, aquí soy yo. No, el que manda es Jesús. Vamos a orar, mija. Vamos a orar. Vamos a traer la Biblia para que todos estudiemos la Biblia, porque Cristo viene pronto. Entonces ese sí es un hombre de Dios. ¿Cuántas mujeres están llorando por querer tener en su casa un hombre sabio? Por querer tener en su casa un hombre que las ame, un hombre que abrace, que le diga a esa mujer te amo. ¿Cuántas madres están llorando para que ese padre abrace a su hijo? Para que afirme, para que pueda dar palabras de consuelo. Pero hasta que Cristo no ilumine, no entre realmente en nuestras vidas, amados, no va a pasar. Cuando exigimos que la otra persona cambie, la señalamos, la golpeamos, la criticamos, pero no vemos que hay 3 dedos señalando que yo también critico. Entonces, cuando yo cambio y digo, voy a dejar la crítica, voy a aprender a afirmar, voy a aprender a vivir en la fe, voy a aprender a declarar lo que no veo. Ahora no veo a mi esposo, no ves a tu esposa aquí, pero voy a aprender a declararlo. Te veré adorando a Jesús. Y tienes que declararlo así con fe, creyéndole a Dios. Porque ahora ya no andamos por palabras ni por lo que vemos, dice, sino ahora andamos en la fe del Cristo glorioso que lo cambió todo. Ese es el poderoso de Israel, amados. Por eso él llegó en ese burrito y todo el mundo adorándole. Bendito el Rey que viene. ¿A qué venía el Señor? No venía para que lo exaltaran. Se cumplió la palabra porque Dios lo iba a exaltar de una y otra forma. Aunque la gente lo rechazara, Él se iba a buscar formas. Ahí lo adoraron unos niños. Se cumplió un salmo que decía, de la boca de los que maman te buscaste quien te adorara, Señor. Y si tú no le adoras, Dios te va a buscar piedras afuera para que le alaben a Él. Por eso hay que aprender a adorarlo, amados. A servirle todos los días. No servirle a Él porque le estoy pidiendo algo, sino servirle a Él porque le amo. Y así sea que se me cumpla o no, porque no debe depender si me dan a mí mi petición o no. Tiene que trascender eso allá, porque allá en los cielos sí veremos todas las promesas cumplidas, pero tenemos que serle fiel al Señor acá. Fuimos a un concierto de una cantante colombiana que nos gusta mucho, nos ha ministrado mucho en nuestras vidas, pero hacía tiempo que no, como 13 años no oíamos de ella. Entonces hicimos el esfuerzo y fuimos. Hace 13 años me acordé que ella había puesto una oración, me nació una hija con un hueco, el hueso que tenemos todos acá arriba, no lo tenía, nació sin él. Esa niña no podía, a pesar de que sabía caminar, no la podían dejar caminar porque si se caía, se golpeaba, se moría. Y esa niña ha tenido que pasar por operaciones, dice ella, llorando, operaciones una tras otra. La vimos cantando al Señor, 13 o 14 años debe de tener, cantando al lado de su madre. Y dice, hasta hace 1 año y medio tuvo
la última operación. En su rostro no se le veía que era una niña totalmente normal, o al menos en su rostro. Pero ella la viera cantando al frente, cantando con su mamá, y ella haciendo también así igual que su mamá, ministrando igual que su mamá, nos llenó de alegría, amados. La vida no es como nosotros la queremos. A muchos les ha tocado una carga muy dura. Pero lo que tenemos nosotros que es seguir adelante. Darle gracias a Dios en todo y por todo. Todos los días aprender a darle gracias al Señor. Por todo y por todo. En todo y por todo demos gracias al Señor. Que seamos agradecidos. Porque hay unos que están llevando cargas más duras que nosotros. Dejar venir los niños a mí también igual se puede, podemos decir aquí cuando vimos los niños venir, ¿por qué? ¿Por qué los criticáis? ¿Por qué? Si ellos están haciendo lo que Dios hizo. Dale gloria al Señor a través de esos niños. Deja a los niños venir a mí. Lo importante es que les enseñemos a ellos la palabra, no las tradiciones. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no servimos tradiciones. Si nosotros hacemos un domingo con ramos, lo hacemos. Si no nos traen ramos, no importa, porque lo que estamos celebrando es a Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Para qué el Señor llegó? Para limpiar el templo. Diciéndoles escrito está mi casa. Es oración cuando él entró en el templo y vio a todos los cambistas, vendedores, cambistas de dinero, vendedores de palomas y de ovejas. Había un negocio redondo ahí. Tenían que venir para estas fiestas a adorar. Y habían los que vendían los animales y los que cambiaban dinero. Y todos ellos hacían trampa. Cambiaban dinero y no le daban lo correcto. Tenían la pesa adulterada. Y los cambios no los hacían bien para robar. Y los animales los vendían, animales que tenían defectos. Entonces cuando llegaban al sacerdote, el sacerdote miraba y decía: este animal no sirve, vete, cómprate otro. Era un negocio redondo. Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo allí montado en el pollino, él iba directamente al templo para limpiarlo, porque se había convertido en un negocio. El Señor no quiere jamás que nosotros pensemos en eso. La casa de Dios es casa de oración. La casa de oración es casa santa. Tenemos que pedirle al Señor: limpia tu templo, Señor, límpianos a nosotros. Acuérdate que el templo se convirtió ahora en el cuerpo. Límpiame, Señor. Que yo no piense solamente en cómo yo puedo beneficiarme, sino en cómo yo puedo servirte. Cómo yo puedo honrarte, Señor, todos los días de mi vida. Entonces él volteó las mesas y le dijeron: ¿con qué autoridad? Y él les mencionó Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese es el fin de todo. El fin de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo: venir, libertarnos de la opresión, de las cadenas de muerte, de pecado, de la enfermedad también. Cristo murió en la cruz del Calvario para librarnos de esa opresión, de esa cadena, para que nosotros podamos acercarnos a Él creyendo, Señor. Tú, Señor, moriste en esa cruz cuando el Señor estaba virtiendo sus 5 litros de sangre, siendo derramado. Toda persona tiene más o menos 5 litros. Y siendo derramada allí, en esa cruz, Él la estaba entregando por nosotros. Esa sangre llegó a la tierra y purificó la tierra, porque también estaba maldecida por nosotros, por el pecado. Y esa sangre que estaba allí siendo derramada del mismo Dios. ¿Cómo? Porque Él se hizo carne.
El único que podría librarnos de la muerte y del pecado, Él era Él mismo. Por eso dice en Apocalipsis 1:18, dice: yo soy el alfa y el omega, el que estuvo muerto mas ahora vivo para siempre. Él nos libertó de esta opresión. Podemos acercarnos ahora confiadamente porque nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Esta semana nosotros no vamos a celebrar a un Cristo muerto. Nosotros nos acercamos a recordar lo que Él hizo hace más de 2000 años atrás. Él se humilló por nosotros para que tú fueses libre. Ya el diablo no puede venir a decirte: tú eres mío. No, yo le pertenezco a Dios. Él me compró a precio de sangre. Yo hice eso, sí, yo hice aquello, pero el Señor me limpió de toda mi maldad. Él me llenó con su sangre preciosa. Estoy lavado y me llenó con su Espíritu Santo. Soy pertenencia de Jehová. Le pertenezco a Jehová. Ahora ya no le puedo servir al pecado. Ya no me puede venir a molestar. El enemigo tiene que huir, salir huyendo de tu mente y de tu casa. Tiene que salir huyendo. Pero tenemos que entregarnos totalmente, amados. No podemos a medias. No podemos a medias. No podemos servirle un día, una semana sí, la otra no. 6 meses sí y el otro me voy de vacaciones. Así no, amados. Dios sí tiene gracia, misericordia, pero Él también exige de nosotros ese sacrificio. Podemos hacerlo. El yugo del Señor es fácil, dice: lleva mi yugo. Lleva mi yugo, que es fácil. Ese yugo es fácil, seguirlo a Él, amarlo a Él, ir a testificar de su amor, no avergonzarnos de que Él lo hizo. Si el Señor lo hizo por mí, también lo puede hacer por ti y por los que están afuera. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. La sangre, hay poder en la sangre de Jesús. ¿Quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que ahora es el tiempo. Todas las promesas que la Biblia tiene para ti están ahí listas para activarlas. Solamente tienes que confiar en Él. Entrégale toda tu vida. Entrégale toda tu vida. Si tú quieres hacerlo por primera vez, ven al frente al altar y dile: me rindo a ti, Señor. Quiero toda esa promesa para mi vida. Quiero esa promesa para mi casa, mis